Hola amigos, hoy traemos al canal el Cupra Born, el Cupra 100% eléctrico, derivado de su mellizo de grupo, el Volkswagen ID.3. Cupra nos ofrece una imagen mucho más radical, mucho más deportiva, que a mi humilde opinión, así a simple vista, ya os digo que este vídeo os va a interesar si estás buscando este tipo de vehículo. Este Cupra Born es el de 204 caballos, pero cuidado, atención, que no es una versión a día de hoy disponible, ya que esto fue una versión de lanzamiento. Es el 204 caballos Launch Edition, con algunos equipamientos un tanto especiales que están incluidos en esta unidad. Pero si a día de hoy quieres hacerte con una unidad con este equipamiento, tendrás la eBoost, que ya ofrece también el paquete disponible con esta serie de equipamiento. Igual aquí en el vídeo y en la caja de descripción donde está la prueba escrita tendréis toda la información del equipamiento que no lleva esta unidad ahora mismo de serie, pero que sí en esta unidad de prensa para esta prueba sí lo lleva. Así que ya aclarado un poco este tema, vamos a arrancar y os cuento qué tal es este Cupra Born. ¡Vamos! Comenzamos el repaso exterior. Aquí encontramos obviamente esta zona de capó muy cortita, con unas aristas muy elevadas en esta zona, aquí más planas, pero aquí muy dominantes hacia el lateral. El logo de Cupra muy dominante en este espacio, ya formalizado en este frontal, ya no es esa mezcla de tapar el logo de SEAT y meter el logo de Cupra. Aquí ya Cupra da su golpe de mesa con el nombre y el logo justo aquí. El nombre va en esta parte con la cámara frontal justo aquí integrada. Vemos unas ópticas delanteras también en tecnología LED que van un poco aquí introducidas con un efecto brillo junto con el carenado, que le da un aspecto bastante agresivo y una mirada muy deportiva. En el paragolpes notamos líneas muy tenues, pero ya llegando a esta zona vemos mezcla de negros brillos, grises y el tan acostumbrado color cobre que lleva la marca Cupra como seña de identidad. La matrícula en la parte central y algunos mosquitos que podéis ver, y eso que lo he limpiado hace unos minutos, pero en la parte de la prueba es lo que tiene. Vamos al lateral. Aquí en el lateral vemos también este formato mellizo del ID.3, pero Cupra con sus pinceladas más deportivas, entre ellas estas espectaculares llantas de 20 pulgadas y unas gomas 215/45 de perfil. Ambos ejes con el mismo diámetro y cotas, medidas de llanta y de goma, así que no hay ninguna diferencia en este caso. Aquí vemos, bueno, algunos aspectos como esta línea de tensión que nace justo por encima de la óptica, se desvanece en esta zona, y luego en el paso de rueda nace otra línea de cintura que va junto con las manetas hasta llegar al piloto trasero. Unos pasos de rueda marcado en la chapa y unas taloneras en un color gris que tienen un formato bastante deportivo, incluso aquí con esta especie de splitter que mejorará algo más la aerodinámica. Y vemos también el techo con este pilar A, donde vemos esta parte acristalada que en la parte dinámica os comentaré, pero da bastante juego para trazar curvas, y no vemos ningún tipo de añadido en cromo. Vemos toda esta zona en goma, cristales oscurecidos, y esta zona donde marca con unos pequeños efectos en rombos que le da ese detalle un poco más tridimensional y le da este efecto de techo flotante, aunque en este caso el techo va del color de la carrocería, en este gris ya típico también de Cupra. Y vemos en esta zona todo el techo acristalado hasta aquí, toda esta parte es chapa y con la antena tipo aleta de tiburón en color negro brillo. Atención, este modelo lleva el techo y es uno de los opcionales y una de las tantas cosas que lleva esta unidad Launch Edition, que fue presentado en su día, y bueno, lo lleva esta unidad de prensa, pero que a día de hoy no se comercializa sino en el eBoost. Vemos un pilar C
con esta zona más tridimensional, con estos efectos, y parte del piloto trasero que marca una saga mucho más radical que su mellizo ID3 de Volkswagen. Vemos unos pilotos aquí bastante salientes, con el nombre de Born justo en este lateral, con firma lumínica en LED, y toda esta zona muy delgada también para darle continuidad a este piloto trasero. Aquí vemos también el logo de Cupra con este formato también ya para insertar. También puede ser el logo de SEAT, no lo sabemos porque a día de hoy el Cupra Born, antes de ser Cupra Born, seguramente SEAT iba a hacerse con este modelo para ofrecer un coche eléctrico un poco más accesible, pero Cupra ha decidido hacerse con este modelo y yo creo que le ha dado un toque más radical a este concepto, ¿no? Aquí vemos un alerón bastante dominante con algunas aristas también aerodinámicas. Aquí esta zona también en negro brillo, la tercera luz de freno, el cepillo limpia luneta en esta zona baja. No hubiese quedado mal aquí algo más retirado, escondido en este alerón, le daba mejor acabado, pero bueno, aquí el nombre de Cupra también en dorado, y un paragolpes que le da cierta calidad también de cuidado y de deportividad, con este pequeño gran difusor en la zona baja que le da un aspecto más contundente. La matrícula en esta zona, también vemos los iluminarias aquí y los catadióticos en esta zona. Por supuesto, no hay salidas de escape ni falsas ni reales porque es un coche 100% eléctrico. Vamos al interior. Veamos las plazas traseras. Tenemos buen acceso. Hay que hacer el típico gesto para no golpearnos con esta zona, pero vamos muy bien. Ya hemos puesto el reposacabezas en posición y me encuentro con un coche muy amplio en estas plazas traseras. Más de 7 dedos, casi 8 de separación para las rodillas. Puedo extender las piernas para ir más confortable. Y en cuanto al techo, 2 dedos de separación. Yo mido 1,77, así que no hay problema en cuanto a espacio. En cuanto a materiales, aquí encontramos plásticos duros en esta zona, con un entramado bastante atractivo para disimular un poco este uso de zona dura, de plástico duro, pero bueno, está correcto. Aquí vemos en esta zona donde apoyamos el brazo algo más cómodo con los elevalunas, y aquí en esta zona un hueco para llevar una botella de mediana dimensión y algún objeto más en esta zona de la puerta. Aquí en la consola central no llevamos salidas de aire, sí llevamos 2 puertos USB tipo C en esta parte más baja para conectividad. Aquí llevamos 2 bolsillos en los respaldos traseros. Aquí llevamos, bueno, asientos tipo bucket, semi bucket, muy bonitos, que bueno, dan algo más de sensación de agobio, ¿no? Por esta gran parte nos obliga a recurrir más a la zona cristalada que tenemos en los laterales, o bien este techo que lleva esta unidad, ojo, como un equipamiento y un pack Launch Edition especial, ¿vale? No olvidéis que luego en la prueba escrita y aquí debajo en la descripción tendréis más información sobre esto. Aquí la zona de iluminación, también para ayudar a toda la parte interior de esta zona trasera, viene muy bien. Y una banqueta, bueno, con un acabado cuero mixto, con una tela similar en alcántara, con unos pequeños cortes en láser con las partes del logo de Cupra. Esto le da un toque muy bonito, igual en la zona delantera también lo lleva. Una banqueta con buen mullido, confortable, y para no ser un coche de corte deportivo tiene muy buena sujeción lumbar, la verdad es que está muy bien. Además llevamos un reposabrazos en esta zona con 2 portabebidas, además de una trampilla para dejar objetos largos aquí por el centro, que además nos podemos hacer uso del maletero, un maletero que cubica 385 litros y una capacidad máxima abatiendo los asientos de 1270 litros. Aquí vemos un maletero con un gancho en un lateral, con la iluminaria también en un lateral. Del otro lateral tenemos un conector 12 voltios con buena funcionalidad
profundidad, y además vemos aquí un suelo raso, justo debajo hay un doble fondo y luego justo por debajo de ese doble fondo tenemos un pequeño hueco que nos permite albergar, por ejemplo, el cable de la carga. Un maletero bastante aprovechado para hacer 385 litros, está bastante bien. La plaza central trasera, vamos a ver, vamos un poco más elevados, aquí ya rozo ligeramente con el techo, ¿vale? Y el respaldo es incómodo por este reposabrazos. En cuanto a separación de rodillas, perfecto, y bueno, no tendremos que ir con las piernas tan abiertas porque el túnel central es bastante plano, ¿no? Así que en eso ganamos algo más. Para las familias llevamos anclajes Isofix con canaleta y tapa plástica para proteger los asientos. Así que nada, amigos, ya visto todo esto, vamos a la parte delantera. Parte delantera, tenemos automáticamente el coche encendido porque detecta que ya estamos en el asiento y ya no tendremos que hacer nada, simplemente girar este mando y ponernos en marcha. Pero antes de eso vamos a ver cómo es esta plaza delantera. Tenemos una ubicación de elementos muy bonito, muy acorde, muy enfocado al piloto. Esta pantalla va algo enfocada al piloto y el cuadro de instrumentos de pequeña dimensión, pero lleva allí la silueta o la imagen del Cupra Born allí reflejada y le da un aspecto muy deportivo. Vemos también en esta parte el selector del cambio y por supuesto un volante Cupra muy deportivo con los pespuntes en cobre. En esta zona también con los botones táctiles, ¿vale? Con negro brillo, el logo de Cupra en esta zona y aquí un tercer radio en efecto satinado, gris, bueno, que podía haber llevado otro toque, pero ya sabemos que lo único que harían es colocar más negro brillo y menos mal que solo lo han dejado para la zona de los botones táctiles, así como en la parte de la pantalla multimedia. Un salpicadero que resalta mucho más en calidad con el ID3. Vemos aquí acabados en alcántara con pespuntes o bordados, costuras también en esta zona en cobre. Aquí vemos también cómo está integrado el sistema de iluminación y de desempañante trasero y delantero, ¿vale? Y aquí, bueno, encontramos igual plástico duro en la parte alta, pero ya encontramos esta inserción en alcántara en la parte del reposabrazos, incluso con iluminación LED en las puertas y también en el salpicadero que podremos configurar desde el sistema multimedia. Así que bueno, vemos más detalles aquí en los aireadores, también con una pequeña parte en esta zona también en efecto aluminio, con estos triángulos que nos da el enfoque de Cupra, al igual que en estos buckets delanteros, que lleva también un acabado cuero y alcántara muy bonitos, con regulación incluso para las pantorrillas, tanto en el piloto como en el copiloto, y le da un aspecto muy bonito. Aquí el anagrama de Cupra bordado, o sea, grabado, mejor dicho, ¿vale? Y aquí en esta zona la iluminación en LED con el abrir y cerrar el techo, la cortinilla, no el techo es fijo, pero tenemos aquí una cortinilla que nos permite cerrar cuando queramos para evitar la claridad y el calor cuando necesitemos. Aquí dos salidas de aire en esta zona con los warning justo aquí, una cortinilla persiana para guardar todo aquí en esta zona objetos, dos portabebidas de gran dimensión y una consola bastante elevada, también con buen tacto, muy buen acabado, está muy bien revestido. Aquí es plástico duro, pero aquí es plástico mullido, aquí una zona es similar aluminio, así que hay buena terminación. En esta zona algo que me ha encantado, que es la solución para el móvil. Tenemos carga inalámbrica y los dos puertos USB aquí integrados para dejar también una guanterilla de buena dimensión, pero que podemos hacer uso de la carga inalámbrica o dejar el móvil cargando también con un cable, como lo desees. Así que está muy bien. El reposabrazos es regulable en profundidad, más no en altura. Vale, a nivel de huecos portaobjetos, tenemos huecos portaobjetos en las puertas para botellas de gran dimensión, son generosos los huecos, y una guantera óptimo para guardar toda la documentación y lo que queramos allí en la guantera. Tenemos buen acabado, mejor sensación de materiales y ajustes, así que bueno, ya como os he dicho antes, tenemos aquí el selector de cambio, nos ponemos ya en marcha y a ver qué tal va este Cupra Born en la carretera. Acompáñame. Bueno, ya vamos al volante de este Cupra Born,
Un coche con 204 caballos, 310 Nm de par y bueno, un selector de cambio, como sabéis, de coche eléctrico y propulsión trasera. Así que estamos ante un coche con unas características que prometen. Ahora mismo ya se ofrece una versión un poco más vitaminada llamada eBoost, que ofrece parte del equipamiento ya de serie como lleva esta unidad. Atentos, que es una unidad de prensa y lleva un equipamiento diferente, la Auto Edition, que puede diferir a día de hoy en las versiones que estén buscando, así que mucho cuidado. Vale, estamos ante un coche que tiene una dinámica muy correcta, muy buena, va muy bien aplomado en la carretera. La dirección, bueno, es electrónica, por supuesto, pero transmite bastante bien lo que pasa sobre el asfalto. Es un coche que tiene un recorrido, un radio de giro muy bueno. Para ciudad viene fantástico, pero para también surcar estas carreteras secundarias, puertos de montaña, te vas a divertir mucho con este coche. Es un coche que tiene ese ADN que buscas de un deportivo, sin serlo, cuidado, pero va muy, pero muy bien. Además tenemos modos de conducción que podremos elegir en el Drive Profile del gestor multimedia. Tenemos un modo Range, que es para extender la energía. Tenemos un modo Comfort y un modo Performance, además del individual, que nos permite, bueno, toquetear algunos parámetros a nuestro gusto. En el caso del Performance, como bien dice su nombre, ya tenemos todo este par de entrega inmediato a nuestra disposición. El modo Comfort, un equilibrio, y el modo Range ya disminuye notablemente su comportamiento para buscar esa autonomía que nos permita ahorrar un poco en el día a día, ¿no? Este coche se puede cargar también en casa. Estamos hablando de prácticamente un 30-35% de carga en unas 11 horas, así que bueno, es una carga algo lenta, pero tenemos la carga rápida disponible también, que ya en un par de orillas podríamos tener una carga ya prácticamente al 100%. Incluso podremos dejar a un 80% para que sea una carga óptima como lo recomienda el fabricante, pero lo ideal es cargarlo también al 100% y disponer de la autonomía general. Una autonomía general a nivel de energía, por supuesto, y de kilómetros, que se traduce en unos 350-360 kilómetros que nos ha dado a nosotros en toda la prueba. A nivel de consumos, vale, los datos son 519 kilómetros que hemos realizado con este coche y nos ha dado un promedio de 17,1 kWh. Un cálculo más que genial para este coche con 204 caballos, así que estamos en unas cifras muy, pero muy interesantes para este Cupra Born. Es un coche que tiene una suspensión muy buena, va entre lo confortable y lo deportivo según lo deseas, ¿vale? Y la frenada pues tiene ese toque regenerativo que buscan siempre los coches eléctricos para favorecer este rango de autonomía, ¿vale? Pero en el selector de cambio también podemos elegir el modo B y prácticamente hacemos una función e-pedal, sin ser un e-pedal al completo. Casi detiene el coche, como ahora mismo, y ya llega un punto que vamos a una velocidad mínima, pero prácticamente lo detiene. Esto viene muy bien, sobre todo en ciudad, cuando tenemos que hacer algún adelantamiento o incorporación, mejor dicho, a una rotonda, por ejemplo, una incorporación, y tenemos que hacer la típica frenada, pero con simplemente soltar un poco el pedal del acelerador, ya el coche retiene y nos permite liberarnos de tener que tocar el pedal del freno. Esto viene muy bien para el desgaste de frenos y para un uso y un cambio de chip en cuanto al uso de un coche eléctrico. La conducción de un coche eléctrico, como prácticamente en ya todos los híbridos, incluso híbridos enchufables, tenemos que tener una conducción un poco más adaptada a lo que veníamos acostumbrados, ¿vale? De un coche gasolina puro o un coche diésel en ese caso. Es un coche que, ya os digo, tiene una dinámica muy buena. Me ha encantado cómo va, es confortable, los asientos eléctricos delanteros, incluso tenemos masaje integrado en esta unidad, que es otro opcional que no lleva el 204 caballos, ¿vale? Pero vamos, es
un equipamiento muy completo, un coche que está muy bien terminado, buenos ajustes, buen silencio. En el Pilara, como os he comentado antes, en la parte exterior tenemos parte acristalada y esto viene muy bien para cuando queremos trazar curvas, hacer una conducción un poco más dinámica, tenemos mucha más visibilidad. En cuanto a los espejos exteriores, tenemos buena visibilidad, detección de ángulo muerto, y la luneta trasera tenemos buena visibilidad con el espejo fotocromático que viene muy bien. Así que bueno, el cuadro de instrumentos con buena lectura, simple pero con toda la información allí necesaria, y el infoentretenimiento, que les puedo decir, navegación, tenemos toda la parte de función para iluminación interior, tenemos el clima, el air care incorporado, tenemos también gestor de energía, podemos ver incluso además de la navegación, tenemos el sistema multimedia, Bluetooth por Apple CarPlay, Android Auto, SmartLink, tenemos una cantidad de opciones muy buenas, e incluso tenemos opción para añadir accesos directos para poder acceder a algunas funciones mucho más rápidas, como por ejemplo en el clima, que es una de las pegas al no tener el clima aquí independiente. Tendremos que hacer uso de botones táctiles aquí para el clima Bisona, o bien el volumen también para el multimedia de manera táctil, pero para el clima tenemos opciones para ir a una parte predeterminada con funciones directas, donde podremos ya acceder rápidamente a la función que deseemos: desempañar cristal, volante calefactado, asientos calefactados. Tenemos una amplia opción de personalización a nivel de clima muy completo, pero obviamente tendremos que recurrir siempre a la pantalla multimedia. En este caso no hemos acusado ningún tipo de lentitud o de que haya ido mal. Aquí se nota que ya el software ha ido actualizándose, mejorando, y hasta esta unidad no hemos notado, como en otros Cupra o incluso Seat, hemos notado algún problemilla, ¿no? En este caso va muy pero muy bien. Vamos a elegir rápidamente el modo Drive Profile, vamos a Performance y aceleramos a fondo, y ya como veis tenemos una respuesta contundente de este Cupra Born. Es una pegada increíble para este coche 204 caballos. La verdad es que lo recomiendo, pero esto ya es mejor hablarlo. ¿En dónde? En el veredicto final. Vamos a ello. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Cupra Born, un coche 100% eléctrico heredado del ID3, un coche que a mí me gustó en su día por su dinámica, bueno, pero que sinceramente me faltaba algo de vida. Cupra lo ha logrado y creo que no ha sido muy difícil. Un coche que despierta emoción, un coche que tiene un aspecto mucho más radical para olvidarnos de que estamos en una era electrificada, y que para los más puristas nos cuesta hacernos la idea de olvidarnos del ruido y de todo eso. Este coche nos ofrece una performance muy buena, tiene una buena pegada, además un estilo y una imagen muy llamativa, gira cuellos por donde pases, y que la verdad es muy cómodo, confortable, muy bien equipado. Hay que aclarar nuevamente, para que no haya confusiones, que es una unidad muy bien equipada, Launch Edition del 204 caballos. E igual en la prueba escrita en nuestra web Supermotor Online tendréis los datos específicos de lo que lleva esta unidad y lo que lleva actualmente las unidades Launch Edition del e-Boster. Así que nada amigos, agradecemos a Cupra España la cesión de este maravilloso Cupra Born, y a vosotros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, activen la campana, déjanos un buen like si te ha gustado esta video prueba, y vuestros comentarios aquí debajo siempre los leemos y contestamos vuestras dudas. Y por supuesto comparte en tus redes sociales para que se difunda toda esta información. Y un gran apoyo para nosotros. Por supuesto también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos. ¿En dónde? En supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.